quiero compartirles el egoísmo en el matrimonio cristiano. El egoísmo en el matrimonio cristiano. Alguien podría preguntarse, ¿será que es posible que pueda haber egoísmo en un matrimonio cristiano? Por supuesto que sí. Cuando el verdadero amor no reina en un hogar cristiano, cuando el verdadero amor no se practica en un matrimonio cristiano, pues entonces todo lo que se manifiesta solamente es egoísmo. Hemos visto en el pasado el hecho de que lo opuesto del amor bíblico, es decir, el ágape, no es el odio. En realidad no es el odio, sino más bien es el egoísmo. Es el egoísmo. La definición misma del amor ágape es buscar el bien del otro. Es decir, el amor ágape, el amor divino, el amor como el de Dios, es buscar el bien del otro, primero y siempre. Si amamos verdaderamente, buscaremos el bien del otro, primero que nosotros y siempre. Se demuestra en sumisión de mi voluntad y servicio donde quiera que sea necesitado. En cambio, el egoísmo es yo primero, yo segundo y yo tercero. Repito, en el amor verdadero buscamos el bien de los demás, el bien del otro, de la otra persona, hermanos, ahora y siempre. Pero en el egoísmo, yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. Me atrevo a decir que la gran mayoría de los problemas en el hogar se deben a la falta del verdadero amor siendo practicado en abundancia. Es a la falta del amor de Dios, es a la falta del amor ágape. Y los problemas se intensifican por la abundancia del egoísmo. Piense un momento, ¿cuál fue la causa del último problema en tu hogar? No me diga que no tuvo problemas. Recuerda, ¿cuál fue la causa del último problema en tu hogar? ¿Tuviste un problema la última vez? Si te pones a pensar, vas a llegar al mismo punto. Alguien reclamó su derecho sin pensar en el derecho del otro. Y hubo una pelea, hubo una ruptura, hubo una discusión. En el tire-jala de quién tiene la razón. O sea, el último problema que tuvimos fue por causa del egoísmo. Yo tengo la razón, yo soy primero, etcétera. Entonces, hermanos, tenemos la verdad, 1000 maneras de disfrazar nuestro egoísmo para que el otro sea culpable. Usted como mujer tiene 1000 maneras de disfrazar y usted como varón tiene 1000 formas de disfrazar el egoísmo de cualquier cosa con tal de que el otro sea el culpable y con tal de que la otra persona sea la culpable. En el fondo, el egoísmo está escondido detrás de todas las fricciones. Detrás de todas las fricciones, detrás de todas las peleas, detrás de todos los sinsabores en el matrimonio, está bien escondido el egoísmo. No me parece, decimos, como si esto explicara todo a nuestro favor. Al Señor
no le podemos engañar, hermanos, ni por un momentito con eso. El Señor sabe por qué, porque el Señor tuvo que asumir mi culpa de tanto egoísmo y llevarla a la cruz. Él reconoce inmediatamente como pecado, porque Él sufrió por mi culpa. El Señor conoce ese pecado, el pecado del egoísmo, porque Él tuvo que llevarlo a la cruz. Él sufrió por nosotros llevando el egoísmo a la cruz, sufrió nuestra culpa. Y algo más, nada de estos problemas de egoísmo importa tanto como poner en peligro nuestro matrimonio. Es decir, sin darnos cuenta, comenzamos a exponer nuestro hogar, comenzamos a exponer nuestros hijos, comenzamos a exponer nuestro matrimonio. Sin darnos cuenta, el egoísmo comienza a acabar con nuestro matrimonio y lo coloca en peligro. Lo que empieza una grieta en la unión que Él ha hecho en el matrimonio, es más importante quién tiene la razón. Hay que evaluar y colocar, hermanos, en una balanza qué tan importante es que tengamos razón, qué tan importante es que nos sintamos mejor, qué tan importante es que seamos reconocidos como mejores. Si en realidad, en el fondo, nosotros sabemos que estamos tratando de pintar el egoísmo de mil formas, de excusar el egoísmo de mil formas, sabiendo que en realidad sí nos equivocamos, sabiendo que en realidad sí tomamos una mala decisión, sabiendo que en verdad sí ofendimos. ¿Qué tan importante es mantener el egoísmo cuando estamos destruyendo otras cosas? Por eso los textos que hemos leído nos dicen: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, fíjense, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuesta para las relaciones interpersonales, cuesta para la convivencia fraternal, cuesta para convivir en fraternidad, cuesta para convivir con nuestros familiares y todavía cuesta horrores para convivir con nuestra esposa. Y todavía cuesta horrores para convivir con tu esposo. Porque cada uno debe estimar como superior a él, a la otra persona. Debe respetar, debe amar, debe comunicar, debe completar, debe tener en cuenta el consuelo del Espíritu, la presencia de Dios, debe tener en cuenta el amor verdadero. Pero hemos sido forjados
por todo lo que nos rodea y hemos heredado de nuestros antepasados actitudes incorrectas que somos, hermanos, constantemente egoístas. Egoístas. El egoísta reclama ser el primero, reclama ser el segundo, reclama ser el tercero. El egoísta no quiere que nadie sea mejor que él. No quiere que nadie tenga razón por encima de él. No quiere que nadie sea superior a él. Si alguien piensa vivir así, es mejor que no se case. Porque el matrimonio no funciona, porque el amor huye. El egoísmo, hermanos, se encarga de destruir cualquier pequeño vestigio de amor sentimental y emotivo que pudiste haber tenido. Cualquier pequeña química de amor que pudiste haber tenido, el egoísmo se encarga de destrozarlo en muy poco tiempo. Y para poder, hermanos, realmente echar fuera el egoísmo de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestra vivencia fraternal, de nuestra vida familiar con parientes, necesitamos recibir el amor de Dios en nuestro corazón y aprender a amar así como Cristo nos amó a nosotros. El egoísmo nunca piensa en la otra persona. El egoísta nunca piensa en la otra persona, solo en cómo me va a afectar a mí. Solo en cómo te va a afectar. Lo que hace o no hace el cónyuge no es tan importante como me está afectando, es lo que importa. ¿Cómo me afecta lo que está haciendo? ¿Cuál es el efecto de lo que la otra persona está haciendo? Eso es importante. La gran mayoría todavía piensa en el propósito de casarme con alguien y que me haga feliz. Siempre he oído a las personas decir, ¿sabe, pastor, me ha propuesto matrimonio tal persona? Y yo le he dicho, mira, yo tengo este estilo de vida. Mira, yo vivo así. ¿Podrás darme esta vida? ¿Podrás? Mira, a mí me gusta así, así, así. ¿Tú podrás hacer eso? Y claro, el hombre te va a prometer el oro junto con el morro. Te va a prometer el cielo junto con las estrellas. Con tal de que le aceptes. Pero después no te va a dar ni una cigarra, ni una lumbrera, ni una mariposa. Disecada te va a traer. Porque el egoísmo se encarga de eso. Para poder sacar al egoísmo hay que estar despiertos, voluntariamente despiertos, conscientes. No te equivoques. Si te casaste con un hombre egoísta, no te equivoques, mi hermano, si te has casado con una mujer egoísta. Tal vez unos más, tal vez unos menos, pero sí nos hemos casado un par de egoístas. Pero si estamos aquí, quiera Dios que podamos consciente y voluntariamente decidir arrancar el egoísmo de nuestras vidas. Aleluya. Cuando nos enojamos y estamos desencajados,
molestos con nuestro cónyuge egoísta, no viendo que es mi egoísmo lo que es el gran problema. Porque es fácil ver, mi cónyuge es egoísta, y yo respondo con egoísmo, su egoísmo. Pero estoy hablando de matrimonios cristianos. Y a los cristianos la Biblia nos habla, ¿paga el egoísmo con egoísmo? ¿O qué nos enseña? ¿Paga el mal con el bien? Es decir, cuando tú detectas que tu esposa es egoísta y tú le pagas con la misma moneda, estás demostrando que tú también eres igual o peor que ella. No estás resolviendo absolutamente nada. No estás resolviendo absolutamente nada. Eres igual o peor que ella. Eres igual o peor que él. Lo importante sería, si tú asumes tu responsabilidad y dices, si me he dado cuenta que tengo un esposo egoísta, entonces yo no voy a responder con el mismo egoísmo. Yo voy a quitar el egoísmo de mi vida para enseñar a mi esposo que no es así como se construye un matrimonio. Con un egoísta ya es bastante. Con dos se destroza el hogar. Si es con uno, por lo menos se puede salvar. Alguien tiene que tomar la decisión de arrancar el egoísmo. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, el Señor Jesús nos dio un remedio para los problemas del egoísmo. La cruz que le crucificó a Él. Esa cruz que crucificó a nuestro Señor, también tiene que crucificar a nuestro yo egoísta. Esa cruz que mató a nuestro Señor Jesucristo, también tiene que matar a ese yo egoísta en nuestra vida. O permanecemos disfrazándolo, ocultándolo, o permanecemos vistiéndolo. Hermanos, el egoísmo, tratando de ocultar nuestro egoísmo, o simplemente lo ponemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo para que sea crucificado. Bendito sea el Señor. Porque el egoísmo corresponde a la vida antigua. El egoísmo corresponde a la vida carnal. El egoísmo corresponde a la antigua naturaleza. Matrimonios con muchos años en la iglesia todavía viven egoístas. ¿Sabe por qué? Porque se han quedado con el egoísmo que corresponde a la antigua vida, que corresponde a la antigua naturaleza. Y el Señor Jesucristo tiene la salida. El Señor Jesús murió en la cruz crucificado, y nosotros somos llamados a crucificar nuestro egoísmo. Aleluya. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. ¿Cuál es la frase más importante de este versículo? Piensa un momento y vamos a tomar nota. Mira, esta fue la palabra de Dios, mis hermanos, importantísimo en mi vida, en algún momento de mi historia cristiana.
Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. No debemos olvidar, debemos practicar. Y esta palabra te va a dar vida en vez de muerte, espíritu en vez de carne, victoria en vez de derrota. Cristo quiere decirte que esta frase, una y otra vez, hasta que la creas y la experimentes. ¿Aún vives tú o ya no vives tú? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Esta palabra tiene que hacerse realidad en nuestra historia. Esta palabra tiene que hacerse realidad en nuestra vida cristiana. Si esta palabra no se hace realidad, entonces el egoísmo está vivito y coleando. El egoísmo está en actividad en tu vida. El egoísmo está en actividad en tu matrimonio y está dañando, está destruyendo, estás reclamando tus derechos, estás peleando, estás friccionando. Nada funciona. El amor no está en tu casa. El amor ya es historia. Necesitamos, mis hermanos, que el egoísmo sea crucificado, el yo sea crucificado. Yo por acá, yo por allá, el burro por delante, como dicen, ¿no? Ya no vivo yo y necesito saber si Cristo vive en mí. Y cuando de repente te das cuenta, algo interesante, increíble, maravilloso, sorprendente comienza a acontecer y comienza a suceder en tu vida, que Cristo comenzó a vivir dentro de ti. Aleluya. Se puede ver, eso se nota cuando Cristo entra en nuestro corazón y comienza a controlar y a tener el control de nuestra vida. Eso se nota, aleluya. Y el primero en notarlo será tu esposo, será tu esposa, serán tus familiares, serán tus hijos, serán las personas que te conocen. No necesitarás proclamar a cuatro vientos, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Ustedes no se han dado cuenta que yo ya he cambiado? Y la gente te dice, ¿por dónde? Tú eres la misma de siempre. Habrás cambiado de iglesia, te dicen. Habrás cambiado de ropa. Habrás cambiado de frase. Te habrás vuelto más hipócrita. Pero yo no veo ningún cambio en tu vida. Pero cuando Cristo entra en tu corazón, ni siquiera necesitas decir que has cambiado, porque la gente puede darse cuenta que efectivamente hay un cambio en tu vida. Aleluya. Porque en primer lugar, el egoísmo se fue. Se fue. El egoísmo no está. Me decía una hermana, siempre que llegaba mi esposo siempre me andaba reclamando por una y por otra cosa. Y yo decía, me dice la hermana, que yo era la más egoísta, él también, pero yo era la más difícil. Porque me daba cuenta que los reclamos que me hacía tenía fundamento. Él tenía razón. Pero eso comenzó a cambiar. Porque un día llegó y dejó de reclamarme. Y él comenzó a hacer las cosas. Y cuando me reclamaba, sus reclamos cambiaron de finalidad. Se tornaron en enseñanza, se tornaron en exhortaciones,
en llamadas de atención desde una perspectiva diferente. Yo empecé a pensar, ¿qué está pasando con él? ¿Qué está sucediendo con él? Hasta que un día me acerqué y le dije, ¿qué pasa contigo? ¿Tú estás enfermo o estás enamorado? Entonces él me dijo, ni estoy enfermo, ni estoy enamorado. Lo que pasa es que tengo paz en mi corazón. Y no quiero perder esta paz discutiendo contigo. No vale la pena. Tantos años discutiendo, tantos años peleando. Estoy tratando de entender de por qué eres así. Tal vez porque tus padres te trataron mal. Tal vez porque no te enseñaron. Tal vez porque no viviste con tu madre. Tal vez porque años pasaste viviendo con tu abuela. O tal vez porque te maltrataron en algún momento de tu historia. Y yo no quiero seguir maltratándote. Yo quiero enseñarte. Yo quiero ayudarte. Yo quiero que aprendas a vivir diferente conmigo. Y para eso yo voy a ser distinto. Yo voy a ser diferente. Hoy creyente, la hermana me dice, pastor, entonces le dije, si eso es lo que Dios está haciendo contigo, entonces yo quiero ir a la iglesia contigo y también quiero aprender para dejar de ser una egoísta. No necesitamos proclamar a cuatro vientos para ganar a nuestros familiares, para ganar a nuestros hijos, para ganar, hermanos, a nuestro cónyuge para las cosas de Dios. No necesitamos, lo que necesitamos es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, alabado sea el Señor. Es uno de los remedios más grandes, mis hermanos, para que el egoísmo comience a salir de nuestra vida y el amor comience a manifestarse en nuestra manera de vivir. ¿Quién ha venido a glorificar a Dios? Es decir, ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir? Mi ego ya no vive. Mi ego ya no tiene ganas de reclamar. Mi ego ya no tiene ganas de reclamar sus derechos. Usted ha visto a tanta gente, hermanos, que se muere porque reconozcan sus derechos. Pero es mi derecho. Pero me asiste. Pero no me puede pisar. Pero no me puede empujar. No me puede tocar. Yo tengo derecho. Y más aún si es abogado. ¿No es cierto? Hermanos, todos los seres humanos tenemos un ego, tenemos un yo. Y si ese yo no está controlado, lo importante es que todo el mundo respete nuestro derecho, que todo el mundo nos trate bien, así tú no lo hagas. Así tú no lo seas. Alguien por ahí dijo, tu derecho comienza cuando comienzas a respetar el derecho de los demás. No comienza cuando tú reclamas, comienza cuando tú respetas. Si tú eres capaz de respetar el derecho del otro, entonces respetarán el tuyo. Pero todas las personas que reclaman derechos, hermanos, aún en nuestra sociedad, derecho a esto, derecho a lo otro, ¿están ellos dispuestos a reclamar los derechos de los demás? No, no. Hay una lucha del egoísta más fuerte, del mayor egoísta. Por eso el mensaje del amor supera, mis hermanos, cualquier tipo de mensaje. El mensaje del amor supera cualquier tipo de reclamo. Porque si amamos somos capaces de comprender del por qué las personas son así y de por qué las personas se comportan como se comportan y viven y quieren vivir como viven. Ya no vivo yo, es decir, ya no vive mi ego.
mas vive Cristo en mí, es decir, en mi cuerpo. En mi cuerpo. Él quiere vivir en mí como Él vivía. Solo ahora en este siglo, con todos sus problemas, solo en este tiempo en que nosotros vivimos, podemos encontrar, mis hermanos, a nuestro alrededor tantísimos problemas, tantísimos hogares destruidos, disfuncionales, tantísimos hijos que viven, mis hermanos, en la calle y que crecen y que se forman y que tienen hijos. Y yo no sé qué tipo de hijos. La necesidad de que todas esas personas, cuando entreguen sus vidas a Jesús, mis hermanos, necesitan crucificar su ego. Yo le digo a las hermanas y a los hermanos, cuando alguna hermana llega recién nueva convertida, un hermano nuevo convertido, dice: pastor, me quiero casar. Mire, hermano, esa hermanita, ese hermanito todavía no está cocinado. Recién lo estamos cocinando. Y tú ya te lo quieres llevar al matrimonio. No está preparado. Te vas a casar con alguien que tiene aún pensamientos del mundo, ideas del mundo. Te vas a casar con alguien que aún tiene, mis hermanos, pensamientos carnales. No es fácil superar. Entregamos nuestra vida a Jesús, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tenemos promesa de vida eterna. Si Cristo viene, nos vamos con Él. Todo eso está ok, pero hay pensamientos, hay ideas, hay cosas aún todavía, mis hermanos, que están arraigados en nuestra vida antigua, en nuestra naturaleza humana, que no sale de noche a la mañana. El cristiano necesita someterse a un proceso para ser un hombre de Dios, para ser una mujer de Dios, para ser un buen cristiano. Nadie se convierte buen cristiano de noche a la mañana. La gente te puede decir: ¿así eres cristiano? Pues tienes un mes, tienes 2 meses de cristiano, tienes medio año de cristiano. ¿Qué acto milagroso va a suceder en tu carácter? ¿Qué acto milagroso va a suceder en tu naturaleza para que de noche a la mañana te parezcas al Señor Jesucristo? Necesitamos someternos a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, no dejemos que los años pasen. No dejemos que los años pasen y no someter nuestra vida al proceso de cambio y de transformación. Entonces sí tendremos un matrimonio sin egoísmo. Sin egoísmo. Lo que ahora vivo en la carne, como un humano en el mundo hostil, dice Cristo, y una carne débil, una carne rebelde, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es fácil, dice Pablo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque mi fe no es suficiente, solo la de Cristo me basta, el cual me amó personalmente por mi nombre viejo y por el nuevo nombre que me ha dado, y se entregó a sí mismo por mí. Él tomó mi lugar en la cruz, como si yo fuese el único pecador en el mundo, y me salvó y me transformó. Entonces ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Aleluya. Eso es un proceso. Eso es un proceso. No es, mis hermanos, algo sencillo. Es por todo esto que debemos abrazar la cruz de Jesús.
y llevarla cada día en nuestra casa, en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, en donde estemos, en todo lugar, debemos abrazar la cruz de Jesús. Aleluya. Y la cruz de Jesús no es un crucifijo. La cruz de Jesús no es algo simbólico. La cruz de Jesús significa renunciar a mi yo egoísta, significa renunciar a mi carne, a mis ideas, a mis pensamientos, y aceptar la nueva vida que Cristo me quiere dar. Bendito sea el Señor, quien ha venido a glorificar a Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 23. Es por esto que debemos abrazar su cruz cada día y llevarla cada día. Porque les dijo el Señor así, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día y sígame. Todos los días debemos tomar la cruz de Jesús. Lucas 14, 27 dice: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No podemos ser discípulos de Jesús si no estamos crucificados con Cristo. No podemos ser discípulos de Jesús si no crucificamos nuestra carne, nuestro yo egoísta. No podremos, especialmente, mis hermanos, en el hogar. Allí es donde nos atrevemos a actuar como no actuaríamos nunca en público. Bueno, en una comunidad cristiana cuando menos. Muchas veces pensamos, hermanos, que podemos nosotros comportarnos de una manera en la calle, de otra manera en la iglesia y en la casa de otra forma, porque pensamos que la casa es un lugar en donde se lavan los trapos sucios. La gente dice así: por favor, aquí en la calle no se habla, aquí entre amigos no se dice nada, en la casa lavamos nuestros trapitos sucios. ¿Eso qué quiere decir? En la casa está nuestro ring de las 4 perillas, en la casa está nuestro ring de boxeo, en la casa está el lugar en donde nos vamos a agarrar y discutir y pelear. No, mis hermanos, en la casa también debe estar Cristo, en la casa también debe estar la cruz de Jesús, en la casa también debemos dar testimonio, porque los primeros en vernos son nuestros hijos. Es más, los primeros en imitarnos. Y bueno, y no sé si tu casa tiene tratamiento acústico para que tus vecinos no te escuchen nada, ¿no? Si tú vives en un sótano, bueno, pues, ¿no? Pero si no es así, tus vecinos también escuchan tus discusiones, tus palabrotas. Tus vecinos también saben de tus problemas, saben de tus dificultades. Por eso es que no tienes forma de testificar ni siquiera a tus vecinos de Jesús. No tienes forma de decirle nada a tus vecinos, porque no es así como se vive la vida cristiana. El primer lugar en donde debemos vivir la vida cristiana es en nuestra casa. Es allí donde aprendemos a ser genuinos. Es allí donde aprendemos a ser verdaderos. Qué rápido podemos cambiar la marcha de nuestra alma cuando llegamos, hermanos, al coche con la familia o entremos en la casa. Así tratamos de vivir en 2 mundos. Esto es hipocresía, vista claramente por nuestra familia, y lo peor es que es contagioso y la familia entera puede ser contaminada por el virus de la hipocresía y el egoísmo.
el virus de la hipocresía y el egoísmo. Ahora bien, hermanos, hablemos entonces claro. Esto no debe ser así. Nadie ha dicho que la cruz es un deleite y fácil. Nadie debió engañarte que el matrimonio cristiano es fácil. Pero repito, es el único remedio para el egoísmo, pues es lo único que libera al Espíritu Santo para producir en nosotros frutos. Si nosotros no logramos poner nuestro yo egoísta, nuestra carne en la cruz de Jesús, el Espíritu Santo no será liberado para producir frutos en nuestra vida. Y si el Espíritu Santo no produce frutos en nuestra vida, no hay manera de vivir la vida cristiana. No hay cristianismo sin frutos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El Espíritu Santo produce el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Wow. Si vemos Gálatas 5, 16 al 23, vamos a ver que esto es cierto. O estamos viviendo egoístamente en la carne o espiritualmente en el Espíritu Santo por la cruz. Una de dos. O vivimos un matrimonio carnal, egoísta, egocéntrico, o estamos viviendo un matrimonio espiritual donde el Espíritu Santo ha tomado el control de nuestro matrimonio. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo toma el control de una familia, cuando el Espíritu Santo toma el control de un matrimonio, entonces ese matrimonio será un matrimonio cristiano. Cristiano. Un matrimonio en donde el Espíritu Santo produce el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza. Imagine usted un matrimonio así, donde el hombre, donde la mujer, donde los hijos viven de esa manera, de esa forma. Por eso dice Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todas esas pasiones y todos esos deseos mundanos, los que son de Cristo lo han crucificado. Bendito sea el Señor. Y la Biblia está llena y nos habla, hermanos, nos habla en muchas partes. Todos hablan de la misma cruz que nos liberta del egoísmo carnal. Con razón el Señor Jesús dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que esté dispuesto a perderla la salvará. Este es el mensaje que el hogar cristiano necesita oír y necesita practicar para vivir un matrimonio cristiano. Aleluya. No es posible tantos cristianos, tantos evangélicos dando testimonios de matrimonios en peleas, en riñas, en separaciones, en divorcios. ¿Sabe? Porque no hemos aprendido a ser verdaderos cristianos. Si aprendemos a ser verdaderos cristianos, el matrimonio comenzará a recibir la bendición de Dios. Aleluya. Y para finalizar, mis hermanos, desgraciadamente estamos más interesados en otras cosas en el matrimonio
Los hogares, los matrimonios, en medio de su pelea, en medio de su riña, en medio de su triste forma de vivir, de su triste forma de conducirse, están más interesados en otras cosas y están perdiendo el único poder que puede salvarlos del mundo, de la infelicidad. ¿Y qué están haciendo? Lamentablemente, mis hermanos, están tras la filosofía del mundo, que busca primero la felicidad y la autosatisfacción y no la voluntad de Dios. Hay tantos matrimonios que hoy en día, mis hermanos, en su afán de salvar, están tras pensamientos humanos, tras el humanismo. El humanismo se ha levantado y está, mis hermanos, ingresando huecas y sutilezas, filosofías para tratar de salvar el matrimonio apenas a través de planes humanos, y eso no salva. Y sabe una cosa, hermanos, en las manos y en la frente de estas personas que han creado la manera de salvar hogares, sus hogares se están destruyendo, sus hogares se están secando, sus hogares están, hermanos, prácticamente recibiendo muerte, derrota, fracaso, engaño, infelicidad. Pero si dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestro matrimonio, tome el control de nuestro hogar, entonces, queridos hermanos, entonces lo que vamos a ver es que eso, en lugar de que haya derrota, habrá bendición en nuestro matrimonio. En lugar de peleas, habrá presencia de Dios en nuestro matrimonio. En lugar de tristezas, habrá alegría en nuestro matrimonio. En lugar, mis hermanos, de tantas cosas dañosas, veremos a nuestros hijos crecer, veremos a nuestros hijos formarse y daremos testimonio. Y habrá en nuestro hogar amor, habrá gozo, habrá paz, habrá paciencia, habrá benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, frutos que van a embellecer nuestro hogar. Esa es la voluntad de Dios para tu hogar. Esa es la voluntad de Dios para tu familia, para la que tienes o para el futuro matrimonio que tú quieras tener. Esa es la voluntad de Dios, y tienes que prepararte y poner tu vida en la cruz de Jesús, poner tu egoísmo en la cruz de Jesús, poner tu vida en el altar del Señor, para que tú no vivas más, sino que Cristo viva a través de ti. Alabado sea el Señor. Aquí nos detenemos y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a ponerse de pie y vamos a orar y agradecer al Señor por su palabra. Aleluya. Todos puestos de pie. Querido Señor, quiero darte las gracias por tu palabra, Señor, y por las personas quienes han oído tu palabra. Muchos de ellos con matrimonios cargados y trabajados. Muchos de ellos con matrimonios, Señor, en fracaso, en derrota. Aún siendo cristianos, viviendo la infelicidad, la insatisfacción. Ten misericordia, Señor mi Dios. Ten compasión, Señor mi Dios. Ayuda a cada uno de tus hijos, de tus hijas, para entender que no hay por qué tener un hogar, un matrimonio cargado, un matrimonio decepcionado, un matrimonio en derrota, en fracaso. Pueden tener un matrimonio bendecido. Señor mi Dios, habla con cada uno de tus hijos, con cada uno de tus hijas, Señor, y que cada uno comience a arrancar el egoísmo en el hogar, en el matrimonio, y comience, Señor, a clamar para poner su egoísmo en la cruz de Jesús, y que sea crucificado para que tu Espíritu Santo manifieste su presencia y sus frutos.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.